gracias por venir. Quería comentarles un poco cómo está viniendo el desempeño económico durante el año 2019. Nosotros ya habíamos previsto que el primer semestre del año iba a ser un poco más lento que el segundo semestre, ¿no? Esto ya estaba de alguna manera evidenciado tanto por factores estadísticos como por la puesta en marcha de algunos proyectos en particular y por la esperada caída de la inversión pública que se iba a tener a inicios de año, ¿no? Sin embargo, ha habido además de ello algunos otros factores externos, puntuales y transitorios que han hecho que el primer semestre efectivamente esté relativamente bajo, aunque siempre positivo. Estos factores tienen que ver principalmente con los sectores primarios de la economía. Y me refiero a la minería y a la pesca, ¿no? Cada uno de ellos ha tenido alguna explicación, digamos, muy puntual de por qué ha decrecido durante gran parte de este primer semestre. Por ejemplo, solo en abril la pesca estaría cayendo más de un 60%, un 63%. Entonces, hay, como les digo, explicaciones muy puntuales que tienen que ver con desde la temporada de pesca, que todos los años cambian los meses, hasta problemas que ha habido con algunas leyes, ¿no? Con la calidad, leyes, digamos, mineras, no leyes de normas. Algunas leyes mineras, la calidad del mineral que se ha ido sacando, que ha estado más bajo del esperado. Hubo también una refinería que estuvo en mantenimiento durante el mes de febrero, etc. Entonces hay algunos temas muy puntuales que han hecho que el PBI primario durante este primer semestre venga más lento de lo esperado. A todo ello habría que añadir también la incertidumbre mundial a raíz de esta famosa guerra comercial entre Estados Unidos y China, que puede haber frenado algunas expectativas de inversión. Entonces hay temas, como repito, que han hecho que la desaceleración de este primer semestre pueda ser explicado, pero lo importante no es quedarnos en la cifra del mes. Lo importante, yo creo, que es considerar algunos elementos que son sumamente útiles para entender lo que está pasando. Primero, que la economía peruana sigue siendo sumamente sólida, los fundamentos económicos están bien, el manejo de la política económica yo creo que se está haciendo de una manera seria, prudente. Haciendo un paréntesis, esto ha sido corroborado ahora que he estado en Nueva York por los principales inversionistas, y no solo es algo que te dicen de la boca para afuera, sino que hemos hecho una transacción sumamente importante con récords de tasas de interés, algo que nunca se había visto en el Perú. Entonces, yo creo que es la mejor muestra de ello. No existe de que en el exterior ven que los fundamentos de la economía peruana están súper bien. Entonces, y podemos hablar más adelante, si quieren, de lo que pasó con la emisión de ayer. Pero en todo caso, cierro el paréntesis y concluyo esa parte diciendo que nosotros, más allá de los datos mensuales que estamos viendo ahora, tenemos los fundamentos sólidos, y lo que es más importante, estamos trabajando sobre una serie de políticas que nos van a dar el sustento para poder crecer más del 4%, ojalá que el 5% en los próximos años. Esta es una mirada de mediano y largo plazo que creemos que es sumamente importante y relevante, porque los ciclos económicos van a seguir habiendo. Van a haber meses buenos, van a haber meses malos. Eso pasa en todas partes del mundo y ha pasado en toda la historia económica de todos los países. Lo importante es tener bases para que el llamado PBI potencial pueda crecer a tasas altas y a tasas sostenidas. Que no sea flor de un día, que un año hubo un buen shock, digamos, para la economía y crecimos 5, el otro año hubo un shock malo y crecimos 2, ¿no? Eso es no lo que quisiéramos para nuestra economía. Entonces, reitero que estamos trabajando más allá de las medidas de corto plazo, estamos trabajando en una agenda de mediano y largo plazo que nos van a dar las bases para ello. Y en ese sentido, dentro de algunas semanas vamos a publicar el plan de competitividad con cerca de 60 o 70 medidas muy puntuales,
cosas que estamos haciendo, cosas que vamos a hacer de acá a fin de año y ojalá que podamos hacer en los próximos 10 años. Vamos a lanzar el plan de infraestructura también en el mes de julio. Ya lo tenemos prácticamente terminado, estamos viendo algunos detalles adicionales. Entonces yo creo que son medidas importantes que reflejan el hecho de que estamos llevando una política económica que no solo mira el corto plazo, ¿no?, tratando de minimizar los choques externos, por ejemplo, sino que sobre todo tiene una mirada de mediano y largo plazo, ¿no? Y esto es algo que el presidente de la República siempre lo ha resaltado, ¿no?, que nosotros no podemos encapsularnos en la mirada de corto plazo, que es importante obviamente porque genera expectativas, etcétera, pero que tenemos que al mismo tiempo sentar las bases para un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. Ministro, para precisar, le consulta, ¿cuál es la base que ustedes tienen respecto a la cifra de la de abril, la que está en cuestión en estos dos? Abril va a estar cercano a cero, ¿no? Muy cercano a cero. Sí, sí. Más por el factor minero y pesca. Sí, sí. Por lo que entiendo. Principalmente, como decía, pesca está cayendo 63%, y eso tiene su correlato en la manufactura vinculada a la pesca, ¿no?, las conservas de pescados, etc. Entonces, la manufactura primaria está cayendo en 34%. Entonces, ahí tienes dos caídas sumamente fuertes y que han hecho que el PBI de abril prácticamente no se mueva. Pero lo otro que también hay que tener en cuenta es que abril es un mes particular por lo menos dos factores. Primero, que en abril del año pasado se creció casi 8%, que fue inusual también, ¿no? Entonces estamos comparando abril con una base sumamente alta, que fue un pico, digamos, que no se volvió a repetir a lo largo del año. Entonces hay un efecto estadístico que hay que tomar en cuenta. Y lo otro es también el efecto de la Semana Santa, que este año cayó en abril, el año pasado cayó en marzo, ¿no? Entonces también ahí hay un efecto que digamos estadístico que perjudica a la cifra de abril. Entonces, de hecho, nosotros ya habíamos anticipado que abril iba a verse impactado por estos dos factores, pero naturalmente no pensábamos que iba a ser cero, ¿no? Y esto que es cero, les digo, tiene que ver principalmente con este otro tipo de choques que ya se vinculan más al sector. Pero digamos, quitando la estacionalidad de estos dos temas, en mayo, junio, puede venir mejor. Sí, la expectativa y los datos preliminares que tenemos es que mayo está mejor que abril y que junio viene mejor que mayo, además, ¿no? O sea, lo de abril ha sido pues un dato muy específico que se está revirtiendo rápidamente. Porque, digamos, si estamos hablando o tomando que principalmente está afectado por estacionalidad y también el tema minero, ya está golpeado hace bastantes meses, ¿no? No tanto, ¿no? Es sobre todo desde el inicio de año justamente ha coincidido que hemos tenido estos problemas con la calidad del mineral que estaba saliendo, más allá de estos temas que mencionaba de la refinería que estuvo en mantenimiento y otra refinería también que estuvo, lo de OEFA, ¿no?, que estuvo... ¿Marcona es? Sí, Marcona, que también estuvo parada por algunas semanas, ¿no? Ahora le entiendo que también en adelante ya están incorporando el factor de la guerra comercial tecnológica, que digamos hasta hace poco no, digamos, ustedes no lo tenían tan presente, me da la sensación. Así es, efectivamente. Para poder calibrar bien los efectos uno tiene que esperar siempre algunos meses, porque si es un efecto, digamos, muy puntual que dura 2 semanas, 3 semanas, al final desaparece y de alguna manera después se recupera eso. Entonces tenemos que tener claro primero si estamos hablando de un shock, digamos, permanente o de algo muy puntual. Entonces, y estamos en plena evaluación, digamos, ¿no? Lo de China y Estados Unidos hace 2 meses se suponía que ya se había solucionado y de repente como que recrudeció y ahora estamos justo en el medio de ver qué cosa está pasando. Entonces las expectativas sobre ese tema cambian radicalmente. Solo para poner como ejemplo, el año pasado, hacia final de año, todo el mundo pensaba que la Reserva Federal de Estados Unidos iba a hacer 4 recortes de tasa. Hasta 3 o 4 recortes, incrementos de la tasa, ¿no? Y eso generó una expectativa de que podía generarse una recesión, qué sé yo,
¿no? Pasaron un par de meses y ahora ya no solo dicen que no va a aumentar la tasa 3 o 4 veces, sino que lo más probable es que se disminuya. Entonces, las expectativas del mundo, hay mucha volatilidad y acá estamos hablando digamos, de los principales analistas que ven todo el mundo. Entonces, realmente esto es bastante volátil, cambia de un momento a otro. La desaceleración en el mundo realmente, por el lado del volumen de lo que produce el Perú, no tiene, digamos, un efecto muy importante, porque somos una economía pequeña con una demanda de exportación bastante elástica. Donde se ve el efecto, digamos, en el corto plazo es con el precio de los commodities. Y ahí sí hemos visto que el precio del cobre ha caído 10% en el último mes. Entonces, más que la desaceleración, digamos, del mundo, el impacto en los precios del cobre sí es importante porque eso afecta directamente a las cuentas fiscales del país, ¿no? O sea, de todas maneras es posible que en el marco haya ajustes. Sí, seguramente. Desde ahora estamos revisando las cifras. Somos conscientes que muchos analistas ya han revisado hacia la baja la cifra de crecimiento. Nosotros estamos en pleno proceso de elaboración y incluso quizás antes de publicar el marco nosotros podamos actualizar la cifra de crecimiento. ¿Y esos ajustes tendrán algún impacto o tienen algún impacto en la formulación del presupuesto público que están haciendo? Definitivamente, para el año 2020, ¿no? Vamos a ver de qué tamaño es el ajuste y en todo caso cuál es la respuesta de la política económica ante ese ajuste. Ya. Ahora, de cara al segundo semestre, ¿cuál es la mirada que tiene el Ministerio de Economía para alcanzar digamos, el estimado original que tenían, ¿no? Es sumamente positiva por un par de razones. Nuevamente, hay un efecto estadístico también que, así como nos ha perjudicado ahora, nos va a beneficiar en el tercer trimestre, porque el tercer trimestre del año pasado se creció poco. Pero más allá de ese efecto estadístico, confiamos en la recuperación de la inversión pública. La inversión pública hasta enero-mayo cayó 6,6%. Estamos haciendo un trabajo diario con todos los ministerios, liderado precisamente por el presidente de la República y por el Premier para poder revertir esta situación. Entonces hay un trabajo muy fuerte en inversión pública que estamos haciendo, de asistencia técnica, de una serie de temas, seguimiento, algunos proyectos, algunas pero algunos ajustes que estamos haciendo en una ley que está ahora discutiéndose en el Congreso, etcétera, que estamos confiados de que puedan revertir la situación de la inversión pública. Entonces, vamos a tener un efecto estadístico positivo, vamos a tener una inversión pública que esperamos que ya empiece a crecer. Para fin de año todavía creemos que puede crecer, a diferencia de lo que piensan otros analistas. Entonces, sí tenemos buenas expectativas para el segundo semestre, más allá de algunos anuncios que van a estar vinculados al plan de competitividad el próximo mes. Entonces, yo creo que sí podemos generar nuevamente este momentum que necesitamos para crecer, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuánto aspiran ustedes que pueda crecer la inversión pública? Digamos, el BCR es uno de los, creo, pocos optimistas, dice que va a crecer 1. Sí, nosotros teníamos la cifra de 4,5, que es la que estamos revisando, pero todavía no me atrevería a dar una cifra definitiva, pero sí tiene que ser positiva, ¿no? O sea, tenemos que hacer el mejor esfuerzo como país para que tengamos una cifra positiva. ¿Por reconstrucción y Panamericano fundamentalmente? Sí, bueno, eso y Talara, esos son los 3 grandes proyectos de inversión pública, digamos, pero más allá de eso tenemos que enfocarnos también en la inversión pública de los gobiernos subnacionales, que es la que nos está jalando para atrás, digamos, con esta recuperación, porque la inversión del gobierno nacional viene más o menos bien, pero los gobiernos regionales y locales, a raíz del cambio de autoridades, etcétera, hemos visto que hay algún tipo de retracción. Entonces estamos enfocados también en trabajar con ellos, ¿no? Más allá de los grandes proyectos. De enseñanza. Así es, y de mayor seguimiento, mayor presencia, ¿no? Entonces los ministerios no debemos, digamos, circunscribirnos a lo que ejecutan nuestros ministerios, sino que también tenemos que acercarnos a los gobiernos subnacionales para apoyarlos con la ejecución, ¿no? Ahora, ministro, respecto a las exportaciones, ¿cuáles hay, que está muy aunado al tema de precios, ¿no? El Mincetur ayer ya anunció que va a hacer un recálculo, una nueva mirada de lo que va a ser las exportaciones este año. ¿Qué piensa usted de eso, ¿no? Sí, estamos de acuerdo con ello, ¿no? Porque, sobre todo por el efecto de los precios.
Cuando veamos el efecto solo de cantidad, de volumen de producción, yo creo que ahí vamos a crecer, ahí no va a haber mayor impacto a pesar de lo que está pasando afuera. Pero cuando veamos el valor de la producción, dado que los precios, sobre todo el precio del cobre, que es nuestra principal exportación, está cayendo, ahí sí podríamos tener un efecto negativo sobre las exportaciones. Negativo en el sentido de que creceríamos menos de lo proyectado, ¿no? Pero yo creo que todavía tenemos espacio para que las exportaciones puedan mostrar un crecimiento, quizás no tan alto como el que se pensaba con el precio del cobre a 3, ahora está en 2.60, digamos, ha caído más de 10%, pero sí, de hecho que va a haber un impacto y es una cifra que también estamos revisando, ¿no? O sea, no sería negativa, pero no se llegaría a la meta, principalmente por la diversificación de TLCs. Sí, eso es parte de la explicación. Y hay que ver, a ver, al final la respuesta es qué tan persistente es esta caída en el precio del cobre. Si el precio del cobre ahora está en 2.60 y se mantiene en 2.60, es un escenario. Si está en 2.60, pero poco a poco empieza a recuperarse y volvemos al 2.90 que estuvo hace 2 meses, entonces tenemos que ir, digamos, tenemos una serie de supuestos que hacer para ver cuál es la tendencia, para ver qué va a pasar al final, ¿no? Pero como digo, eso es un efecto del precio que además no lo controlamos nosotros, ¿no? Nosotros no influimos en el precio. Lo que sí podemos controlar son los volúmenes de exportación, ¿no? Cuántas toneladas de cobre, cuántas toneladas de arándanos o de mandarinas o de paltas o de espárragos, etc. Eso sí de alguna manera podemos controlarlo, ¿no? Y ahí no vemos mayor impacto por una reducción de la demanda externa, ¿no? Más allá de que la economía mundial se puede estar desacelerando, yo creo que igual los volúmenes que producimos nosotros pueden ser absorbidos sin ningún problema. Claro. Ahora, ministro, siendo ya mediados de año, teniendo esta guerra comercial en incertidumbre a todos, con la inversión pública que bueno, tampoco no sabemos, ¿no? Se espera, ustedes esperan que sea positiva, pero ¿hay algún shock, algo que ustedes estén pensando para dinamizar la economía, dinamizar el empleo? El tema de la migración venezolana también es un factor que está incorporado, me imagino ahora. Pero hay algo que desde el punto de vista del MEF que es más que se puede hacer. A ver, lo principal que podemos hacer es preocuparnos de gastar los presupuestos que tenemos. Aquí, si queremos aumentar la inversión pública, la respuesta no es necesariamente inyectarle más plata al sistema, digamos, a lo que estaba presupuestado inicialmente. ¿Por qué? Porque no estamos gastando el dinero que tenemos, ¿no? Estamos viendo los ratios de ejecución están por debajo del 20%, en momento se hace un ajuste, ¿no? Pero ahorita no podríamos estar hablando de un ajuste si no tenemos clara la metodología. Entonces hay que ir paso a paso. Yo lamento que no se hayan podido poner de acuerdo todavía, pero nunca es tarde para ponerse de acuerdo, ¿no? Sin embargo, digamos, hay que reconocer que hay una presión a la baja en los salarios, ¿no? Por el tema, ya, digamos, más de la migración venezolana, que es un tema que se ha venido tocando en los últimos días. ¿Cuál se puede cuantificar el efecto económico de este fenómeno? Es bastante complejo cuantificarlo, precisamente por el grado de informalidad que tenemos en la economía, ¿no? Entonces hoy leí un dato en algún diario de cuál es el salario promedio, digamos, de los venezolanos que vienen, etcétera, pero realmente el efecto de la migración venezolana hay que verlo siempre en su conjunto, ¿no? Por un lado, hay un aumento en la demanda, ¿no? Es más gente que está consumiendo al final, ¿no? Y eso de alguna manera ayuda a la producción, al PBI nacional, ¿no? Más gente consume, entonces el PBI aumenta. Eso es por el lado de la demanda. Pero también hay un efecto ya específicamente en el mercado laboral. Y allí hay más oferta de trabajadores y eso hace que los sueldos no puedan subir a la velocidad que podrían estar subiendo, ¿no? Entonces tendríamos que ver, digamos, los dos lados de la moneda para ver cuál es el efecto neto. Nosotros no hemos hecho todavía ese análisis y les digo, es un poco difícil porque gran parte de esta masa está yendo al mercado informal que no tenemos manera de medirlo. Pero países como Chile, por ejemplo, han publicado la semana pasada, que tiene una economía mucho más formal, han hecho algunos cálculos y en el neto a ellos les sale que hay un efecto positivo sobre el PBI, ¿no? de la migración venezolana. Entonces, como digo, acá, dada la gran informalidad que tenemos, es un poco difícil tener alguna cifra
más o menos certera del principal impacto, ¿no? Y digamos el mercado laboral, la generación de empleo adecuado, ¿no? Eso, ustedes tienen una mirada, me da la sensación más positiva para lo que resta del año. Sí, bueno, ahí en el plan de competitividad que va a ser publicado en algunas semanas, va a haber algunas medidas específicas para aumentar la formalidad, pero sí, de lo que somos conscientes es de que tenemos que enfrentar esta formalidad si queremos seguir creciendo de una manera sostenida con mejores salarios. No podemos, digamos, no tenemos mucho futuro si seguimos con un 70% de informalidad, ¿no? Eso no es bueno para nadie, ni para el trabajador, ¿no? Ni para la economía en general, por el tema de la recaudación de impuestos, etc. Entonces, es un escenario que a nadie le conviene. Entonces, sí somos conscientes de que tenemos que implantar algunas medidas para reducir esa informalidad, ¿no? Que es laboral y también tributaria, eso se paso. Carlos, tenemos 5 minutos. Sí, ya terminó. Básicamente sobre dos temas que ha mencionado. El plan de competitividad en su conjunto, o sea, implementado tal como ustedes lo van a formular, ¿cuánto podría sumar eso a la economía? La idea de esto es que aumente el PBI potencial, es decir, que aumente la capacidad de crecer de la economía, y por lo mismo es una medida de mediano y largo plazo. Esto debería darnos por lo menos un punto y medio más de PBI potencial dentro de 3 o 4 años. Pero hay que tener en cuenta que efectivamente son medidas de fondo que van a tardar seguramente en tener un impacto en el PBI. Entonces, no son medidas, digamos, de emergencia ni de corto plazo ante una reacción por algo. Esto se está haciendo pensando en el futuro del país. No se está haciendo pensando en que se ha desacelerado la economía y ahora qué hacemos para aumentarla, ¿no? Es una respuesta que no atiende eso directamente, sino que atiende los problemas de fondo que tiene el país, que tienen que ver con lo que mencionábamos hace un rato de la informalidad, con la brecha de infraestructura, con la simplificación administrativa, con la debilidad de las instituciones, con una serie de temas que son los temas de fondo que tenemos la disposición de enfrentar, y el presidente está sumamente claro en el sentido de que si no mejoramos la competitividad de la economía, realmente no va a ser posible crecer a tasas altas y sobre todo sostenidas. La última, respecto a lo que usted ha expuesto, hemos venido conversando, ¿es posible que haga un ajuste a la baja del PBI para este año? Sí, eso está dentro de las posibilidades, es lo que estamos evaluando ahora. Podría haber un ajuste a la baja, dado, repito, que el primer semestre ha venido más bajo de lo que habíamos previsto inicialmente, por estos factores que son puntuales, pero como repito, estas cifras que hemos visto estos meses van a ser rápidamente revertidas en los próximos meses.